Somos todos, todas y todes diferentes. En eso somos iguales. Por eso, cuando hablamos de diversidad sexual, nos referimos a todas las orientaciones sexuales, identidades, expresiones de género y diversidades corporales. Desde una visión amplia respecto de los estereotipos sociales establecidos. Así que si hablamos de los derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queers, binarias y mujeres cis, estamos hablando de derechos humanos. Así que a partir de ahora hablaremos para visibilizar derechos, para que cada persona pueda desplegarse y desarrollarse tal cual es y siente ser. Aquí comienza otro capítulo de Hablemos de Diversidades Sexuales Gualeguaychú. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo. Hoy lleva por nombre Hablemos de Adolescencia y Derechos Sexuales y Reproductivos. Y para hablar, justamente, tenemos el placer de escuchar a Lorena Olmedo, licenciada en Psicología, feminista e integrante de la Asociación Civil Colectiva Mercedes. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Todo bien por acá? Todo bien, bueno, me alegro mucho. Lorena, queríamos preguntarte, ¿cómo es la adolescencia? Bueno, les cuento un poco. La adolescencia es una etapa única, es una etapa formativa. Hay muchísimos cambios físicos, emocionales, sociales que se dan dentro de este periodo. Es el periodo de un pasaje a la adultez y también es el periodo de dejar la infancia. Por eso es que implica muchísimos cambios. Decimos que la adolescencia siempre es una época convulsionada de la vida, es como un terremoto que conmueve toda la estructura y la organización psíquica del sujeto. Se producen muchísimas transformaciones en, por ejemplo, las representaciones que tiene el sujeto a nivel identitario, toda la estructura de ese sujeto, de ese adolescente se pone en movimiento, es como que se descoloca, empiezan a tomar nuevas formas muchísimo más novedosas y distintas a las formas que tenían dentro del periodo de la infancia. Aparecen cambios físicos, emocionales, psicológicos, que diferencian justamente este tiempo de la infancia y de la adultez. Pensar a la adolescencia, por ejemplo, como un terremoto que necesita sí o sí de edificaciones que se constituyen dentro de la infancia, pero es necesario que al temblar eso sean rígidas esas edificaciones para poder acompañar estos movimientos, para construir un nuevo cuerpo, por ejemplo, nuevas sensaciones. Empiezan a aparecer nuevas relaciones sociales en esta época de la adolescencia. Bien, y vos decías que aparecen cambios, transformaciones. Esas transformaciones quizás nos dan el puntapié inicial para aprender nuevas cosas también, cuestiones que representan más parte de nuestra vida social, y entre eso, por supuesto, aparecen los derechos, y que quizás tengan que ver estos derechos con una vida más sexual, y aparece la posibilidad de reproducción también en esta etapa. ¿Cuáles son estos derechos sexuales y reproductivos, Lorena? Bueno, en principio, aclarar que los derechos sexuales y reproductivos
son parte de los derechos humanos, ¿sí? Estos derechos sexuales y reproductivos lo que buscan es garantizar que las personas puedan tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva con total libertad, confianza y seguridad. Esto tiene que ver con un acuerdo a la vivencia interna del adolescente en este caso. Cuando hablamos de vivencia interna, hablamos de todo lo que tiene que ver al cuerpo, a la mente, a la salud, y también con las vivencias externas, que están asociadas al contexto social, histórico, político, cultural. Es decir, no es lo mismo la vida sexual y reproductiva que nosotras vivimos en nuestra adolescencia, por ejemplo, que la vida sexual y reproductiva que viven hoy los adolescentes, les adolescentes, a la vida sexual y reproductiva que vivieron nuestras abuelas o nuestros antepasados. El contexto social, histórico, político tiene muchísimo que ver con la manera de vivir esto, ¿sí? Los derechos sexuales se refieren justamente a la libertad de la persona de ejercer su sexualidad de una manera saludable, sin ningún tipo de abuso, violencia o discriminación. Hay que entender el concepto de sexualidad justamente de una forma amplia, porque intervienen muchísimos factores. Encontramos los biológicos, los psicológicos, los sociales, los económicos. Generalmente, muchas veces se tiende a reducir a la sexualidad, a la genitalidad, y es muchísimo más que eso. Nos atraviesa por todas las aristas, y se manifiestan, por ejemplo, en nuestras fantasías, en nuestros deseos, comportamientos, prácticas, en nuestros vínculos, en nuestras maneras de relacionarnos con otros. Eso por un lado, los derechos sexuales. Y los derechos reproductivos se refieren también a la libertad de las personas, pero para decidir, por ejemplo, si tener o no tener hijos, la cantidad, el esparcimiento entre uno u otro, el tipo de familia que se quiere formar. Por eso es importante acceder a la información, porque si no se accede a la información, si nosotros como adultos no brindamos la información necesaria a los adolescentes para que ellos puedan elegir, planificar cómo vivir su vida sexual y reproductiva, los adolescentes no pueden tener una vida saludable sin información. Por ejemplo, los métodos anticonceptivos, bueno, ahora tenemos la ley del aborto también, a los diferentes servicios adecuados sobre la fertilización asistida en caso de tener complicaciones de quedar embarazadas, o a los servicios de salud, por ejemplo, para el preembarazo, el posembarazo. Bien, así que conociendo los derechos también conocemos y nos acercamos a toda esta información que hoy está quizás más cercana a aquellos y aquellas adolescentes que lo requieran. Entonces, ¿por qué también es importante que en la adolescencia se conozcan estos derechos sexuales y reproductivos, además de poder acceder a información, Lorena? Y es importante justamente, Fer, por lo que veníamos charlando de este tiempo subjetivo que es la adolescencia, que tiene muchísimas crisis, esta búsqueda de lo nuevo, de nuevas identificaciones, de salir al mundo, de empezar a conocer nuevas personas, nuevos grupos de pares. En la adolescencia se sale del núcleo familiar, el núcleo familiar empieza a estar en segundo plano, y justamente en este tiempo es cuando se escucha mucho en el discurso adulto, sobre todo de los padres, de las madres o de los tutores de referentes, que dicen, este adolescente o mi hijo, mi hija está rebelde, no me hace caso, discutimos. Justamente esa rebeldía tiene algo de sano, porque esas son las operaciones necesarias que se tienen que dar a nivel psíquico en la adolescencia para poder salir al mundo y conocer otra cosa diferente. Obviamente que siempre que esa rebeldía se enmarque en contexto sano, digamos, ¿no? Y es importante el acceso a la información clara, científica, concreta de sus derechos sexuales y reproductivos, porque eso lo que va a permitir es, primero que nada, que los adolescentes puedan elegir cómo ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Y al conocer las diferentes alternativas que tienen, van a poder elegir cómo vivir su vida sexual de una forma placentera y saludable, que es a lo que siempre se tiende. Y si hablamos de elección, hablamos también de deseo, y también hablamos de libertad,
Y si hablamos de deseo, también hablamos de una elección saludable, que es a lo que debemos apuntar y guiar a los adolescentes para que puedan realmente tener una elección saludable en este contexto que históricamente estamos pudiendo hablar de muchísimas cosas, y hoy la sexualidad, si bien sigue siendo tabú, no es lo mismo que en años o décadas anteriores. Por eso yo insisto muchísimo de la necesidad de que las instituciones estatales, privadas, adultos, referentes, adultas, acompañen con la información, brinden la información, rompan con sus tabú, con sus prejuicios en relación a esto, para poder justamente construir nuevas identidades, nuevos proyectos, generar modelos que permitan a los adolescentes que puedan identificarse. Y es necesario que estos modelos, sigo insistiendo, sean lo más saludable posible. Cuando hablo de elecciones, hablo de elecciones amorosas, de identidades de género, las distintas formas de vivir la sexualidad, que son todas las aristas que hacen a la vida sexual placentera y saludable. ¿Y qué mensajes le dejarías a los adolescentes y las adolescentes que nos están escuchando en base a lo que hemos hablado, Lorena? Yo les diría que la adolescencia es un tiempo subjetivo que muchas veces genera mucha angustia, pero también es una etapa muy hermosa de descubrimiento del mundo, donde la creación justamente con los pares, con el otro, con la otra, es el mejor recurso que se tiene para poder sobrellevar todas las crisis y las transformaciones que tienen que atravesar en esa época. Y también un mensaje, decirles que se impliquen en las luchas por sus derechos, porque estamos en este contexto donde involucrarse es necesario, involucrarse en algunas luchas es necesario, y donde los adolescentes tienen voto y hoy sí se hacen escuchar, y hay mucha gente que los está escuchando, y como adultos se necesita que los adolescentes hablen para poder justamente conocer sus necesidades y bueno, y poder brindar la información que realmente se necesita, y donde no hay información hay que exigirla, donde no se aplica la ESI hay que exigirlo, donde no hay acompañamiento institucional también hay que exigirlo. Si bien hoy se cuentan con muchísimas normativas, leyes que deberían ser aplicadas, en muchos casos o en muchos lugares esto no se aplica. Entonces ahí donde dejo la invitación a los y las adolescentes a que escuchen esto, a que puedan ver que hay lugares donde no se aplica o no se garantiza leyes que son sus leyes, que son luchas históricas. Entonces la organización y el encuentro grupal es lo que permite y genera efecto dentro de la sociedad para que, bueno, finalmente en algún momento pueda haber una aplicación real de las normativas y de las leyes que garantizan sus derechos. Genial. Bueno, Lorena, hasta aquí te despedimos y agradecemos tu disposición y toda la información que estuviste brindando. Nos despedimos y agradecemos que hayas participado de nuestro primer capítulo. Bueno, muchísimas gracias a vos, Fer, por la invitación. Gracias a vos. Estuvimos escuchando a Lorena Olmedo. Ella es psicóloga, feminista e integrante de la Asociación Civil Colectiva Mercedes. Hasta aquí el primer capítulo de Hablemos de Adolescencia, Derechos Sexuales y Reproductivos. Nos escuchamos en la próxima.